cuestión ecológica puede aplicarse en industrias más. O hay gente que, por ejemplo, hay gente provida que nunca defendería la situación del embarazo y la eutanasia, pero que en el plano de la tecnología le parece lo más adecuado y está a favor de los transgénicos y del uso genético y de todo. Entonces hay unas mezclas súper interesantes que indican que nuestros valores tampoco son precisamente consistentes y homogéneos. Lo normal es que los seres humanos sean mucho más adaptativos, a veces volubles, a veces inconsistentes en sus opiniones morales. Solo las personas más conservadoras y dogmáticas son consistentes en sus valores, por ejemplo. O sea, eso no es una virtud. Ciertamente las morales son más adaptativas, pero tampoco pueden ser tan adaptativas que sean totalmente laxas, ¿no? Que sean acomodaticias o verdaderamente volubles. Y yo conozco muchas personas que son así, no sé, que se adaptan sus valores según las circunstancias y la tendencia política, ¿no? Entonces ahorita hay mucha gente que sí, la 4T y no sé qué, y la revolución y tal, cuando en el fondo no estarían de acuerdo con muchas de las posiciones que se generan en el ambiente político. En realidad lo más importante y a veces lo más difícil es defender las propias convicciones por razones que uno argumente o que construya a partir de su propia experiencia vital y de la experiencia de diálogo con los demás individuos. Bueno, entonces la bioética como una profesión no se define por la constitución de asociaciones o de academias o de grados o de estandartes o incluso de instituciones que las promuevan, sino por ese conjunto sistemático de conocimientos abstractos en un cuerpo epistémico común y en un conjunto de reglas, prácticas, valores que mantienen a una comunidad. Entonces es un sistema de conocimientos, como decía, que comprende las ciencias de la vida, las biotecnologías y en general el paradigma evolucionista de la ciencia de la vida contemporánea, un conjunto de prácticas, métodos experimentales y técnicos, instrumentos y dispositivos tecnológicos que deben saberse manejar o por lo menos interpretar, valores y normas compartidos, instituciones y reglas, acciones de regulación y de supervisión. La bioética se ha ido consolidando como un ámbito profesional, pero se ha consolidado, digamos, más o menos en dos campos muy claros, el médico y el de la investigación biomédica y farmacológica. Ahí está ya plenamente reconocida la participación de ese nuevo tipo de profesional que tiene una formación académica, a veces de muy largo plazo, porque normalmente se requiere pues, estudios en diferentes disciplinas, y esto se ha ido consolidando en las instituciones de regulación y de opinión, como son los comités de ética en los hospitales, en los centros de investigación, que realizan investigación biomédica con seres humanos o farmacológica y también a veces con investigación con otros animales para fines biomédicos o no. Estos son como los dos ámbitos más constituidos. Aquí sigo otra vez a John Evans, en este libro del futuro de la bioética, y vean, los dos primeros están en rojo. Los ámbitos de la ética médica y de la ética de la investigación biomédica y farmacológica son los más consolidados hoy en día. Por eso mucha gente sigue pensando que la bioética solo se reduce a los temas médicos y de la intervención tecnológica y farmacológica en los cuerpos humanos. La verdad es que en el origen no fue así y no es lo único, pero sí es el ámbito más consolidado institucionalmente, socialmente, con prácticas más reguladas. Hay declaraciones, hay principios, hay reglas, hay comités, hay instituciones que se han ido creando en los últimos 30, 40 años. Por ejemplo, en México, pues la Comisión Nacional de Bioética tiene apenas 25 años de fundada, ¿no? Y ha ido adquiriendo poco a poco mayor presencia en el ámbito nacional, aunque todavía no llega a ser una institución que marque el rumbo, digamos, para muchas otras acciones, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los centros de investigación. Y la verdad es que no se han acabado de constituir todos los comités de bioética que debería haber en hospitales y centros de investigación. Simplemente en nuestra universidad no tenemos en todos lados donde debería haber, todavía nos falta mucho por avanzar, pero ahí va en el proceso, ¿no?, de construcción, de consolidación social, al menos en el mundo occidental, toda la bioética en el campo médico, de investigación biomédica, farmacológica, con seres humanos y con animales para fines médicos.
El tercer campo, dice Evans, es el que se está consolidando apenas, es el campo medioambiental, que tiene por lo menos 3 ramas muy importantes. El de lo que nosotros llamamos zooética, en la relación ética con los demás animales, que están en cautiverio, que son en compañía o que se utilizan para experimentación, para producción de alimentos y otros bienes, y el ámbito quizás de los más controversiales es el del entretenimiento o el de usos recreativos de los demás animales para el entretenimiento humano. Todo ese ámbito abarca la zooética. El programa de bioética produce un reciente libro, lo vamos a presentar la próxima semana en la Facultad de Filosofía, que se llama así, Zooética, y es una exploración de los diferentes problemas que plantea la ética en relación con los demás animales, considerando obviamente que los seres humanos somos animales. La ética de la biotecnología, que también podemos llamar biotecnoética, que es un término muy rebuscado y muy sangrón, pues está también consolidando y ha ido produciéndose a partir de diferentes concepciones teóricas que tienen que ver con los riesgos, no solamente ambientales, sino también sociales, del uso de las biotecnologías y lo que yo llamo producción de bioartefactos contemporáneos, que cada vez son más complejos y cuyos alcances son más amplios a partir de la edición genética, el uso del CRISPR-Cas, ¿no? En sus diferentes versiones, porque eran la versión no sé cuál, 9, 10, 11, etc. Y todo el uso de la tecnología de ADN recombinante, que generó una explosión no solamente de experimentación y desarrollo científico y tecnológico, sino un nuevo desarrollo industrial, la bioindustria y lo que nosotros llamamos biocapitalismo, ¿no? Que es el uso de bioartefactos para producir valor económico, comercial, con sentido comercial, por lo cual una de las cuestiones más importantes de la biotecnología sigue siendo de las patentes sobre organismos tecnológicamente modificados. Y el tercer ámbito, que es también más antiguo en realidad que todos, es el de la ética ambiental, que es el de no solamente la remediación y restauración ecológica, sino el de las intervenciones que deberíamos o no hacer, no solo para conservar, preservar, rescatar, sino para transformar los ambientes naturales. Y de hecho eso se está haciendo, se está produciendo toda una ingeniería ambiental de dudosas bases científicas y de más dudosos efectos socioambientales y también ecológicos. Y este ámbito, aunque se ha desarrollado durante más tiempo, tiene poca consolidación institucional. Si uno compara las normas, convenciones, declaraciones y estructuras de tipo pues, normativo jurídico en el ámbito ambiental, aunque hay mucha legislación, por ejemplo en este país, ¿no? Y hay leyes y hay algunas agencias que supuestamente se encargan de la conservación ambiental, la verdad es que su aplicación no ha sido tan efectiva como en otros ámbitos, y que menos existe una regulación global, ¿no? Internacional, ahí todavía estamos en pañales, mientras que en otros ámbitos jurídicos sí existe un derecho internacional, global, mucho más sólido. Por ejemplo, el de las regulaciones de las interacciones comerciales, ¿no? Donde hay organismos internacionales con mucha efectividad que cuestionan y traspasan las soberanías nacionales y que sí le ponen cara a los estados, ¿no? Sobre todo los estados débiles como el nuestro, ¿no? En donde la regulación comercial sí tiene reglas internacionales muy estrictas y muy duras, ¿no? En cambio la regulación ambiental es súper laxa y no es una prioridad de ninguna nación hoy por hoy en el planeta, y por eso estamos como estamos, ¿no? Ante los problemas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que son todos los grandes problemas ambientales actuales, se ve claramente, y eso muchos ecólogos sufren al respecto, de la impotencia de las regulaciones político-jurídicas en el mundo y de falta de acuerdos internacionales para regular adecuadamente y mantener o preservar los ambientes naturales hasta donde sea posible. El cuarto ámbito que también se está desarrollando se conoce como neuroética, es uno muy específico, que es el de las intervenciones en el cerebro humano y en el conjunto del sistema nervioso. No solamente son intervenciones diagnósticas o de tratamientos experimentales, sino ya tienen efectos terapéuticos y de transformación, algunas de transformaciones del tipo eugenésico para mejorar no solamente los desempeños de las personas actuales, sino para transferirlo mediante herencia genética a generaciones futuras.
Y esto también se ha venido desarrollando con la ética informacional y el uso de datos personales, entre los cuales están los datos genéticos, que ahora se comercian y se difunden prácticamente sin regulación adecuada por todo el planeta. Y el uso de datos masivos pues está generando una nueva forma de intervención tecnológica que puede alterar nuestras cogniciones, ¿no? Todos los que dependemos de los móviles, de las aplicaciones, desde las más sencillas como el Waze o el Tinder, hasta las más complicadas como los buscadores en Google, por ejemplo, están modificando y condicionando nuestras decisiones personales, nuestros valores, con base en los algoritmos informacionales que se diseñan y se generan y que funcionan pues, prácticamente de manera automática, ¿no? Que están convirtiendo la inteligencia artificial en algo ya bastante real. No es la de los robots que se están creando por ahí, sino la de los buscadores y las aplicaciones que ya determinan nuestras acciones, decisiones, valores e interacciones humanas. Esto ha modificado totalmente nuestro sentido tradicional, por ejemplo, filosófico de la identidad humana, la acción racional, la decisión y la conciencia que tenemos sobre las decisiones. O sea, está atacando el núcleo mismo de la idea muy valiosa del sujeto racional que decide, ¿no? Todo el mundo se cree un sujeto racional que decide sobre su propia vida y el Google nos demuestra que no es así. Que nunca hubo tal cosa y ahora menos. Bueno, los ámbitos médicos y de investigación biomédica y farmacológica están consolidados plenamente, están institucionalizados, regulados, eso es lo que dice John Evans, mediante la formación de comités de bioética en hospitales, centros de atención a la salud, instituciones de investigación biomédica y farmacológica. Ya hay mucha regulación, hay mucha discusión al respecto, ya se habla de dumping ético en las investigaciones farmacológicas, por ejemplo, ya hay intentos de regulación, algunos piensan que estamos ya sobreregulados, otros que no, realmente nos falta mucho más. En cambio, en los otros ámbitos, la regulación todavía no es efectiva, ni siquiera se han generado todavía suficientemente estos comités, estas formas de organización social. Finalmente, un comité, si lo ven así, es en pequeña escala, la consolidación de un modelo deliberativo, ¿no? Plural, de discusión y de decisión, que es lo más potente que tenemos hoy en día para tomar decisiones. No quiere decir que esto sea fácil y que muchas veces un modelo de este tipo no llega a soluciones inmediatas o no llega a consensos. Por eso estamos más acostumbrados a tomar decisiones unilaterales, que pueden ser más verticales, o a veces decisiones muy aleatorias con base en nuestras preferencias e emociones. Nada más peligroso que la decisión colectiva de una asamblea, por ejemplo, que decide con base en sus emociones, ¿no? Y como no somos agentes racionales, y eso lo ha demostrado el Google, ¿no? Claramente, pues decidimos cualquier tontería basada en nuestras emociones e impulsos. Y muchas veces ni siquiera nos da tiempo de arrepentirnos porque nadie se hace cargo de esas decisiones colectivas. En cambio, las deliberaciones en pequeños comités, que es el modelo, yo creo que más importante y más potente de deliberación racional, en pequeños grupos, genera una corresponsabilidad y una capacidad de argumentación de las personas para poder discernir y evaluar las decisiones y los cursos de acción con base en argumentos y en valores, en datos científicos y en hechos. Cuando estamos dominados por las emociones del momento, normalmente en grupos muy amplios o en solitario, tendemos a tomar decisiones que a veces están guiadas por nuestras intuiciones, pero muchas veces se equivocan porque se basan en los impulsos emocionales que nos dominan en ese momento. Y entonces en los otros ámbitos todavía no se ha consolidado, mucho menos en las biotecnologías y como decía en los ámbitos de la remediación ambiental o del manejo de ecosistemas y de especies de plantas y animales. Todavía no hay, a diferencia, en comparación con el ámbito médico y biomédico, una regulación bioética más clara, y por eso en esos ámbitos, dice John Evans, los que se dedican a la bioética, los bioéticos o bioeticistas, pues todavía no pesan, ¿no? Si en un hospital los médicos se enfrentan a un problema, un dilema serio de iniciar un tratamiento, de qué hacer con un paciente que entra en estado de coma irreversible, por ejemplo el caso que generó esta discusión del caso Road en Estados
Estados Unidos era una mujer joven que está embarazada y queda en coma, ¿no? Y entonces se enfrentan al dilema de qué hacer, que nazca el bebé o que no nazca. Que si nace, entonces a lo mejor la mujer muere por el efecto B, o abortar el producto cuando se pueda, qué hacer. No es un dilema al que se enfrentaba no solamente la familia, sino los médicos mismos. Y la decisión fue terriblemente paradójica, ¿la conocen? Que se decide sacar por cesárea al bebé, nace y entonces ya se desconecta a la mujer, ¿no? Para permitir que muriera naturalmente, y ¿qué es lo que pasó? Despertó, ¿no? Entonces, eso parece un caso feliz, aparentemente fue muy problemático. Entonces, la decisión que ya se había tomado de que iba a morir naturalmente resultó todo lo contrario, y finalmente, bueno, nunca se recuperó de todo, obviamente no pudo cuidar bien al bebé. Después la historia habría que analizar qué pasó después. Pero bueno, puede haber decisiones muy dilemáticas, y entonces cuando pasan esas cosas en los hospitales, entonces sí parece que es conveniente llamar a los expertos en bioética, ¿no? A que ayuden a tomar una decisión, o valerse de un comité de ética hospitalaria que sí tiene buena experiencia y buena capacidad deliberativa, y personas con no solamente buena voluntad, sino personas sensatas, inteligentes, que tengan o no una profesión científica. Puede llegarse a alguna resolución conveniente, ¿no? Pero en otros ámbitos, en biotecnología, en el ámbito ambiental, en neurociencias, todavía no se suele reconocer a esa persona profesional, el bioeticista o lo que sea, como alguien competente al que llamar, ¿no? Y entonces incluso a muchos biólogos no los llaman para cuestiones ambientales, ¿no? Les preguntan a no sé quién, ¿no? Y normalmente quien toma las decisiones no es un profesional de la biología o de la ecología, sino un profesional de las finanzas, ¿no? Eso es lo que pasa en el mundo actual, porque no se ha reconocido la capacidad profesional de estas personas formadas interdisciplinariamente para ayudar a tomar decisiones. Ahora, tanto en el ámbito biomédico como el de biotecnología o de remediación ambiental, los bioeticistas no toman las decisiones directamente, no son expertos a los que consultar como si al experto en economía o en derecho, al técnico, no son especie de tecnocracia, sino son personas que ayudarán a deliberar y a conducir la discusión para tomar una decisión más o menos sensata, que hace mucha diferencia con respecto al experto o al técnico especializado, ¿no? Entonces es lo que se llamaba como tecnocracia, ¿no? Hoy por hoy la economía sigue dominada por los expertos en economía, y muchas de las decisiones no se toman deliberativamente. Se supone que ese experto conoce muy bien y como nadie lo que debe pasar, y en realidad la economía pues no es ni una ciencia exacta ni mucho menos. Habrá que economistas por aquí, ¿no? En algunos seminarios discutíamos cosas como la confianza del consumidor. ¿Qué es eso, no? ¿Qué tipo de concepto científico puede ser eso? ¿Y cómo se mide? Se mide con encuestas de si la gente se quiere comprar una lavadora o un coche, o hacer un viaje, ¿no? Porque casi siempre es una apuesta a futuro, ¿no? Y lo peor es comprar, por cierto, los viajes al último momento, pues entonces lo único que vas a conseguir son ofertas fraudulentas o precios inflados, ¿no? Entonces la planeación de un viaje implica toda una confianza en la economía. Creer primero que va la economía, por ejemplo en el caso de nuestra moneda no se va a devaluar al 100%, cosa que es un acto de fe, ¿no? Y creer que la economía va bien cuando no tienes ningún dato para saberlo, si se dan cuenta. Pero los economistas tampoco lo tienen. Entonces solo tienen variables y tendencias y hacen proyecciones estadísticas y cosas así. Y el que sí tiene información es el que está vendiendo y comprando acciones en el mercado todos los días en las bolsas de valores. Ese sí tiene información privilegiada, o ese sí sabe cuándo van a quebrar qué empresas. Eso fue lo que pasó en la famosa crisis de las hipotecas en el 2008, que la gente que tiene información privilegiada vendió en su oportunidad o compró las empresas que iban a quebrar, ¿no? O las quebraron, de hecho, intencionalmente para producir una crisis brutal, que lo único que hizo fue transferir dinero de los pobres a los ricos, ¿no? Y resulta que hay gente más rica de los ricos y mucha gente más pobre de los pobres, ¿no? Gracias a ese enorme fraude descomunal que sucedió en el
2008 por el manejo de estos fondos de riesgos, estos tipos de hipotecas y seguros que tienen cálculos financieros ahí sí muy precisos, ahí sí hay una ciencia muy exacta, que permitía predecir cuándo se iba a producir el estallido de esa inflación, ¿no? de la venta de seguros y de casas que se dio en todo el mundo, incluso también en México. Bueno, pues entonces en la bioética no hay así como el experto al que se le puede consultar como si fuera el sabio o el oráculo de Delfos, ¿no? Sino la persona que va a ayudar a una deliberación comunitaria en grupos adecuados que permitan una resolución más o menos prudente con respecto a los problemas y dilemas que a veces son muy fuertes y muy difíciles de resolver. Y esto es aproximativo, no hay ninguna ciencia exacta, ni todas las veces podemos suponer que las decisiones fueron adecuadas. Se va aprendiendo por experiencia, desde luego, y esto es lo que se llama casuística, que hay una vieja tradición casuística en la ética, en el mundo occidental. Eso empezó con la teología moral, que se dedicaban los curas de la época a analizar qué cosas eran pecados y qué cosas no eran pecados, qué cosas eran pecados capitales y qué acciones no eran tan graves, ¿no? Y analizaban caso por caso, evaluando las circunstancias y la decisión de cada sujeto para determinar el grado de pecado que se haya cometido, ¿no? Y esa discusión un poco bizantina, como se dice, pues resultó en un entrenamiento deliberativo muy interesante que ahora se utiliza también en bioética, incluso, ¿no? No analizamos ya pecados, sino dilemas morales, que se intenta comparar caso por caso para determinar si hay algunos patrones que nos permitan tomar decisiones más adecuadas. Y sí hay algunos patrones y sí hay algunos valores que tienden a ser universalizables. Uno de ellos, me regreso al principio, es el de la defensa de la autonomía individual. Siempre que potenciemos la autonomía de las personas, la autodeterminación de las personas para hacerse cargo de sus propias vidas, con respecto a su cuerpo, su vida, su muerte, su enfermedad y la manera en que quiere vivir, estaremos encontrando un patrón de decisión que parece adecuado, pero no siempre da resultados satisfactorios. Muchas veces puede ser muy contradictorio, incluso para la persona misma, y muchas veces lo enfrenta a dilemas y a confrontaciones de valores con el resto de los miembros de su comunidad, incluso de su propia familia, porque las decisiones individuales a veces pueden parecer totalmente irracionales, a veces son muy impulsivas, a veces están basadas en ciertos sesgos cognitivos que provienen de nuestras emociones y traumas que todos tenemos, ¿no? Pero que tienen el poder de la agencia personal de la decisión, de que una persona se haga cargo de sus propias decisiones en la vida. No es lo mismo eso que las decisiones colectivas, que la decisión colectiva de destruir bosques, exterminar especies, divertirnos cultivando otras especies, ¿no? Esas decisiones tienen otro carácter y están basadas en sesgos culturales, también cognitivos, en rituales, en tradiciones, en concepciones de los seres vivos en la naturaleza, que sí debemos también cuestionar y problematizar para revisar los principios y los conceptos en los que están fundados y probablemente modificarlos si vemos que ya no son necesarios, si son contraproducentes, si no tienen efectos positivos y si generan más dilemas o más problemas de las soluciones que permitieron ofrecer en otras épocas de la historia de la humanidad. Así pues, hoy nos enfrentamos a un problema tremendo, que es el de qué hacemos con nuestras acciones tecnológicas en los ecosistemas, en un planeta que ya resiste, o que más bien ya resiente los efectos tremendos de la acción tecnológica a gran escala, de una acción muy intensiva que ha producido deterioro grave en muchos ecosistemas y una reducción de especies, una aceleración aparentemente de la extinción de muchas de ellas y unas condiciones ambientales muy comprometidas que incluso ponen ya en riesgo de supervivencia a nuestra propia especie. Entonces, simplemente por principio de autoconservación, ni siquiera lo que estamos haciendo hoy parece racional. Entonces, como si el conjunto de la humanidad no se diera cuenta de las barbaridades que seguimos produciendo día con día con nuestros hábitos y nuestra conducta diaria. Y eso parece que debe cambiar, no solo para asegurar la supervivencia de nuestra propia especie, sino para asegurar el equilibrio, hasta donde sea posible, ecológico y la supervivencia de muchas otras especies con las que compartimos el planeta. Bueno, hasta aquí me quedo y vamos a diálogo. Gracias.
depende de qué tan graves sean. Bueno, pues vamos a empezar con la conferencia, que me ayuda levantando la mano para que yo pudiera ubicarlos, darles un número y que las personas con micrófonos puedan acercarse a ustedes. 1, 2, nada más tenemos 2, estuvo muy claro entonces. Hola, buenas tardes. Bueno, había mencionado usted que actualmente no hay como algún grupo que practique la ética ambiental en el país, pero entonces, bueno, no sé, o conoce algún, no sé, organización o algo que empiece con esto, o si no, ¿qué se puede hacer para que comience? Ok. A ver, tenemos instituciones como el INE, no el electoral, sino el Instituto Nacional de Ecología, o Siriogen, es decir, hay instituciones del Estado que intentan no solamente estudiar, sino regular, ¿no? Y de la Comisión de Áreas Protegidas Naturales. Sí hay un cierto avance y hay una ley ambiental bastante amplia en el país que no se aplica. Hay una agencia de los ambientes naturales, o sea, que es el Comisión Ambiental, sociales, conoce muchos de ellos en el estado de Guerrero, defender la conservación de zonas naturales. A veces ha habido tensiones entre comunidades humanas y proyectos de orden tecnológico, comercial, como el de las mineras en Vilcuta, ¿no? Y pues ha habido un surgimiento de diferentes movimientos sociales con una clara presencia en la preservación ecológica. Desde luego también hay grupos de ciudadanos concernidos y activos. El más famoso de ellos es Greenpeace, ¿no? Que en México ha tenido también sus ramificaciones. Greenpeace tiene su propio un objeto de estudio, por cierto, tanto su movimiento social y sus otras contradicciones internas, pero ciertamente es un movimiento que surge a partir de la acción de científicos que empezaron a interesarse ya en la defensa social de los ambientes naturales y de especies. Ya genera una tradición de lo que llamó Manuel Castells, un sociólogo catalán, el movimiento de la conciencia verde, le llaman, que es un movimiento social muy importante que empieza a surgir en los finales, digamos en la cuarta parte del siglo XX, alrededor de los años 70. Es un movimiento bastante reciente, pero los primeros movimientos conservacionistas surgieron en realidad a finales del siglo XIX y principios del XX. En México hubo conservacionistas muy importantes, como Díaz de Miguel Ángel de Quevedo, que tiene una avenida y todo, pues nadie se entera de qué hizo Miguel Ángel de Quevedo, y fue uno de los principales ingenieros forestales que se interesaron en preservar las aguas, los ecosistemas, ¿no? Con una idea de preservación hacia el futuro, porque ya observaban que el proceso de industrialización en México iba a acabar con todo ello, y acabó con todo ello, ¿no? Simplemente la Ciudad de México acabó prácticamente con todos los ríos, ya no hablamos del agua de Texcoco, ¿no? Y pues eso lo hemos pagado con creces los habitantes de esta ciudad, la destrucción ambiental de la ciudad, o la siembra de árboles no endémicos, ¿no? Que van desde los eucaliptos hasta los picos y un montón de especies invasoras, en fin, un desastre ambiental que hemos hecho en este país, en esta ciudad, gracias a ignorancia y a un mal manejo basado en criterios de orden económico, ingenieril y no en criterios ecológicos, biológicos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, los movimientos que han surgido, yo creo que deberían basarse en conocimientos científicos, deben surgir de las instituciones académicas y de los científicos como ustedes, que tengan el conocimiento y la capacidad de conocer, de investigar y de plantear opciones que sean viables para las sociedades en torno a objetivos tan claros como el de la protección ambiental, ¿no? Y ya se pueden valer de las instituciones jurídicas que ya existen. Hay una ley de protección ambiental que es bastante amplia, les digo, bastante avanzada en México, pero que no se aplica bien porque no tiene mecanismos de regulación, ¿no? Entonces,
esto que se ha comentado mucho, o sea, ¿quién defiende a los bosques o a las especies naturales? ¿No? Tiene que haber personas humanas, ¿no?, que se encarguen de ello, y así como hay inspectores de Hacienda, ¿no?, y inspectores, por ejemplo, de COFEPRIS, que más o menos tienen cierta regulación sobre las farmacéuticas, no lo hay equivalente en realidad, yo creo que sí es un hecho, en el campo de la supervisión ambiental, ¿no?, y la vigilancia sobre las empresas. ¿Se acuerdan de ese anuncio de este partido verde que decía que quien contamina que pague, como si fuera tan simple, ¿no? Y eso es realmente una muy mala política. No, simplemente no contamines, no destruyas, no que pagues por destruir. Eso ha sido la concepción economicista de la naturaleza como un bien capitalizable, un bien económico. Es un error gravísimo, es una visión antropocéntrica que se critica desde la biología. Gracias, doctor. Muy interesante su plática. Quisiera hacer un par de precisiones técnicas y un comentario, uno o dos comentarios. La primera es que está apagado cuando habló de Leopold de la preservación. Realmente Leopold es considerado el padre de la conservación ambiental. Y hay que tener clara la diferencia entre preservación y conservación. Una implica el uso del recurso y la otra, pues, a duras penas el disfrute, digamos, social. Entonces, en este caso, Leopold es considerado el padre de la conservación, no de la preservación. Esa sería la primera. La segunda, usted mencionó la bioética como una interdisciplinaria, que de hecho es la concepción que da poder, pero realmente ya hemos visto transdisciplinaria, va más allá de la interdisciplina. Y entonces, pues ahí tiene que ser una interdisciplina, y los dos enfoques serían uno con respecto a una que pues, no, me extrañó no verla en la lista que usted plantea, que es la nanoética, la ética de la nanotecnología. Y el último con respecto a lo que usted comentó hace un momentito, que es precisamente eso de pague por contaminar, la diferencia fundamental entre la economía ambiental y la economía ecológica. Y que lo encuentra uno en la práctica entre lo que es la economía verde y la economía azul, por ejemplo. ¿Sí? La economía ambiental decimos que es la economía de la contaminación. O sea, contamine y pague un impuesto y no pasó nada. Sí, o sea, que peca y renta, empata. Ese es el dicho de la sabiduría popular. Entonces simplemente era eso. Muchas gracias por su conferencia. Gracias por las expresiones. En efecto, hay una gran discusión en el fondo sobre, cómo podemos hacer uso, técnicamente hablando, de los recursos, porque obviamente no y hasta qué punto es posible una economía sustentable utilizando de alguna manera los recursos de la naturaleza. Si son recursos renovables, pues lo lógico sería permitir una tasa de renovación, ¿no? Y aparentemente no hay problema, pero no es así. Y en el caso de los recursos no renovables, pues ahí la discusión de fondo es hasta dónde se debe usar el dinero. Por ejemplo, la extracción intensiva de hidrocarburos, ¿no?, petróleo y gas, pues ha permitido una expansión significativa descomunal en menos de un siglo por nuestro estilo de vida. Y unos de los contaminantes tremendos por su uso intensivo y concentrado, ¿no?, simplemente los motores de combustión, ¿no?, que tecnológicamente puede ser una maravilla desde mi punto de vista, pero que su difusión universal y su uso intensivo intensificó sus efectos, generando problemas ambientales muy severos. Hoy por hoy se considera que muchas de las enfermedades que padecemos en las ciudades se derivan de la contaminación atmosférica, que los gobiernos y que incluso instituciones científicas no han querido investigar a fondo. Preferimos ignorarlo si se dan cuenta, ¿no? No hay que saber cómo nos estamos realmente afectando, y la salud de todos nosotros está muy comprometida por la contaminación ambiental. Las partículas que se emiten
no solamente en los automóviles, sino también en la industria, y en fin, la poca regulación que hay al respecto, que ya llega a ser un problema prácticamente irresoluble, que requeriría acciones muy de fondo. Entonces, no solamente requeriríamos conservar ámbitos naturales que no sean tocados, ¿no? Digamos, tecnológicamente, o que no sean afectados en lo posible por la acción humana, y esto algunos lo planteaban como un asunto de justicia ambiental. O sea, los seres humanos estamos abusando de los recursos de la tierra, utilizando muchísimo más de lo que necesitamos y deteriorando muchísimo más de lo que podemos restaurar, afectando el patrimonio, digamos, nacional de muchas otras especies, ¿no? O sea, nos estamos agandallando no solamente en términos geográficos, sino del volumen de recursos de la naturaleza, a una tasa impresionante de una población humana que además sigue creciendo. Y entonces no solamente habría que reservar esos ambientes y protegerlos, que eso fue como el inicio del conservacionismo, sino también generar una economía sustentable que permita seguir los ciclos de la naturaleza hasta donde sea posible. El hecho es que la sociedad industrial moderna se basa en un modelo de consumo que es lineal y que no permite en realidad los ciclos naturales. Hay un autor, un colega mío, Jorge Rickman, que ha planteado en varios de sus libros la idea de una economía biomimética, o sea, que reproduzca, ¿no? o respete, digamos, los ciclos de la naturaleza, y de esa manera sea verdaderamente sustentable, porque también hay muchos problemas y concepciones que parecen más ideológicas que sustentadas, en lo que se ha llamado ahora economía verde, ¿no? Incluso hay gente que habla de capitalismo verde, que eso parece un oxímoron, ¿no? No puede existir el capitalismo verde porque el capitalismo está basado en la expansión, en la extracción intensiva, en la explotación no solo del trabajo humano, sino de la naturaleza, y ahora de artefactos. Y entonces eso parece ser insustentable a largo plazo, y se ha demostrado a lo largo del siglo XX. Por lo cual es una discusión muy profunda y bien interesante que requiere mucho más investigación científica, aunque hoy por hoy hay muchos datos que nos muestran por dónde va el problema. Siguiente. Sí. Buenas tardes, doctor. Siempre es un gusto escuchar su plática. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera que es importante, si es que incluso lo considera, el conocimiento situado dentro de todo este ámbito de la bioética? Y partiendo de ello, puesto que la bioética está en un contexto histórico, ¿cuál sería la importancia de la perspectiva de género desde la ciencia, incluso desde la filosofía, para la bioética? Muy interesante. A ver, se me olvidó con respecto a la anterior pregunta. Sí, también habría todo un tema de la nanoética, en particular de la nanobiotecnología, que podría estar produciendo próximamente, aunque ya hay experimentos, una fusión a nivel molecular, incluso atómico, entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Entre lo vivo y lo no vivo. Y eso parece de ciencia ficción total, pero es enteramente posible. Entonces es un ámbito todavía más problemático, en donde la incertidumbre crece por los niveles microscópicos, ¿no? Nanométricos que se está operando, y por los efectos amplificados que tienen esas modificaciones moleculares en el mundo, digamos, macroscópico. Y con respecto a la perspectiva de género, sí, también ha tenido una gran influencia. Hay toda una corriente de ecofeminismo que se está desarrollando en las décadas, y que, con buenos argumentos y razones, atribuye también enorme despliegue de fuerza tecnológica a un verdadero de género, ¿no? Ya incluso en el Nuevo Órgano y los textos sobre la Nueva Atlántida, hablaba de que la naturaleza era como una gran madre a la que había que arrancarle los secretos, ¿no? Y conquistarla y dominarla, ¿no? Entonces, una idea inconsciente probablemente de dominación de género, y que el modelo tecnológico de desarrollo industrial parece una fuerza masculina
que invade, que domina, que transgrede, y la naturaleza como esa parte femenina que ha sido dominada, transgredida, obligada a seguir los ritmos y los patrones que marca la razón tecnológica. Yo creo que hay algo de cierto en ello y que sin duda la perspectiva de género en concreto es súper importante para temas, por ejemplo, como la reproducción, obviamente, la interrupción del embarazo, la cuestión de la ética del cuidado, ¿no? Hubo una discusión hace unos años, una filósofa, Carol Gilligan, planteó que había una diferencia de género fundamental y que, digamos, tendencialmente, si bien estadísticamente, las mujeres eran más aptas para cuidar a los demás, y que no solamente han sido encargadas tradicionalmente del cuidado de los otros, los hijos, los enfermos, los ancianos y los inútiles, ¿no? Que a veces coinciden con alguno de ellos, muchas veces son los maridos, los inútiles a los que las mujeres cuidan, maridos que no deberían ser inútiles, pero se vuelven, y que digamos, la tendencia del otro género, del otro sexo, era más el sentido de la justicia y de la norma, ¿no? Que se impone aparentemente de forma imparcial. Tener un sentido de responsabilidad por el cuidado de otros y por todos los que necesitan ayuda. Yo no sé si eso sea tan así, pero vamos, sí hay y pues descubrió una tendencia muy clara, estadísticamente un patrón que las policías mujeres eran mucho más empáticas, incluso con los delincuentes, a los que atrapaban, los hombres que tendían a torturar, que tendían a golpear, que tendían a utilizar el tehuacanazo típico, ¿no? Y que no sentían empatía incluso por personas que estaban en situación de ayuda. ¿No? Y sin embargo, humanos insensibles y pueden sin ningún movimiento matar o desaparecer gente, ¿no? Los policías de Ayotzinapa, ¿no? De Cocula, ¿no? Entonces parece haber una cierta diferencia entre las acciones emocionales entre hombres y mujeres que hasta dentro de la cultura y de la tradición patriarcal y hasta no, creo que sí podrá haber una diferencia basada no sabemos a ciencia cierta, y ya hay una discusión bien interesante sobre si hay una diferencia sustantiva en la forma, en la configuración de los cerebros de mujeres y de hombres, ¿no? Que tenemos desarrollo embrionario igual. Hasta un nivel de ya todavía descubierto, por el contrario, son estudios de las ciencias han descubierto muchos sesgos de género en estudios científicos, aparentemente muy rigurosos, no solamente en estudios biomédicos, sino también en estudios psicosociales. Casi siempre se asume que el comportamiento de hombres, de varones de la especie, de machos, pues, es representativo de toda la especie. Y casi siempre se olvida de comparar entre los dos sexos, o por lo menos los dos géneros, ¿no? Y sí hay unos sesgos en los estudios, muchas veces en ciencias sociales, hay sesgos tremendos, y hay gente que empieza a criticar mucho de las investigaciones que estadísticamente están muy planteadas en ellos porque no tienen muestras representativas de un sexo y del otro. Entonces, si queremos averiguar si hay o no diferencias en el comportamiento de hombres y mujeres y formas de interacción más simpáticas, menos simpáticas, más simpáticas, más prudentes, menos prudentes, habría que para entonces nunca perder de vista el punto de vista de las mujeres, el punto de vista femenino, o lo que se ha considerado genéricamente en el sesgo de género una visión femenina,
que suele asociarse con una visión más empática de los demás seres vivos, del cuidado, de la precaución, de la prudencia, y que por lo menos en la cultura occidental el arrojo, el riesgo y el afán de discursos típicamente masculinos. Entonces, siento que es muy importante la reflexión en temas que tienen discusiones sobre los temas cognitivos que tenemos en la especie, pues habría que siempre observar y monitorear y evaluar, cuantificar y que nos muchas cuestiones de bioética de la salud animal, que además, al fin y al cabo, tiene que ver con la empatía que podemos desarrollar con otros seres. Sí, sobre lo que expuso de los ámbitos e intereses de la bioética, ¿podría profundizar en por qué las instituciones, la comunidad científica y algunas organizaciones como Greenpeace no hablan sobre el impacto que tiene la industria ganadera en el planeta, siendo esta la causante número 1 del calentamiento global, deforestación, extinción de especies y otras cuestiones? Porque, bueno, ante esta destrucción total que estamos viviendo hoy en día y que cada vez se está agravando más, ¿no sería importante tomar medidas radicales como dejar de apoyar y financiar a esta industria y a informar a la sociedad sobre lo que realmente está sucediendo en todas las granjas, tanto marinas y terrestres en México y en el planeta? Gracias. Bueno, supongo que también viste Conspiracy, que también la pasaron en el programa de Bioética, ¿no? Que el documentalista, que no recuerdo su nombre, plantea esa hipótesis bien interesante de que probablemente hubo una especie de alianza política, ¿no?, entre el movimiento ecologista tipo Greenpeace y los ganaderos del mundo para evitar que se cuestionara la industria cárnica, ¿no?, la industria de la ganadería industrializada, la ganadería industrializada en el mundo. En efecto, se sabe muy bien por datos duros que el efecto de contaminación ambiental es tremendo, que la industria ganadera, sobre todo la producción de carne de vacuno y de otras especies de mamíferos, pero también de aves, genera mucha contaminación, problemas de salud, simplemente las epidemias de gripes, ¿no?, tienen origen en el manejo poco adecuado y sustentable de las granjas aviarias en Oriente, sobre todo en China, ¿no?, y es muy probable que de ahí se hayan generado estas gripes híbridas, ¿no?, tarde o temprano acá la especie humana. Los virólogos creen que eso va a ser así, no saben cuándo y no duermen por estar aterrorizados de cuándo va a surgir la próxima epidemia, y todos los demás no nos enteramos y vivimos como si nada, creyendo que la humanidad es resiliente a cualquier tipo de nuevos virus, ¿no? Ahora bien, aquí se plantea una cuestión de fondo que muchas veces es como uno de los puntos límites y controversiales en muchas de las cuestiones bioéticas, porque por un lado la cuestión de qué comer, de cómo alimentarnos, seguiría siendo una cuestión de decisión personal o comunitaria, ¿no?, que no solo se asocia con usos culturales, con tradiciones, sino también con condiciones ambientales en las que se generan las comunidades, en regiones del planeta en donde no había una gran diversidad de animales, pues se comían más vegetales o más plantas, pues se comía lo poco que se podía comer, ¿no? En América, pues antes de la llegada de los colonizadores europeos, pues que yo sepa no había vacas, ¿no?, ni cerdos, y solo había guajolotes y unas cuantas especies que no eran tampoco muy apetecibles, y la dieta no era tan cárnica, ¿no? Eso cambió, y ahora, por ejemplo, si se registran cambios culturales muy fuertes, por ejemplo en China, que se asume un modo de vida occidental, y los chinos creen que el modo de vida occidental tiene que ver con comer hamburguesas, ¿no?, y hacer asados en sus patios traseros, ¿no?, en sus casas modelo gringo, que tienen mucho espacio, y entonces están comiendo carne como locos,
¿no? Y están generando una presión sobre el mercado, una demanda mayor de granos transgénicos, de la industria ganadera y del mercado internacional de la carne, ¿no? Que esto ha generado unas enormes ganancias para esa industria y un aumento de la demanda impresionante como nunca antes en la historia de la humanidad. O sea, piensa nada más que de repente 200 o 300 millones de personas que no comían carne, por lo menos de vacuno, empezaron a comer carne por asumir un modo de vida occidental, ¿no? Es un proceso de transculturización pues, muy extraño y muy lamentable. Ha tenido unos efectos ecológicos garrafales en la historia reciente de la humanidad. ¿Qué debería suceder al respecto? Entonces, algunos han planteado que la cuestión de la dieta ya no es un asunto de decisión personal que no tenga consecuencias, no solamente en el presente, sino en el futuro, obviamente, y que estamos comprometiendo la sustentabilidad de otros seres humanos y desde luego de muchas otras especies. Por tanto, se vuelve una cuestión ética, ¿qué comer? Nada más y nada menos, ¿no? O sea, yo cuando era chico, pues eso no se planteaba, ¿no? O sea, y las mamás nos decían, come esto y come aquello, ¿no? Y come carne, huevo y leche, ¿no? Que es lo que se decía porque era el discurso de la industria de generar mayor producción y consumo de carne, huevo y leche, ¿no? Y ahora pues resulta que el exceso de carne, huevo y leche sabemos que tiene efectos perniciosos en la salud humana, las enfermedades cardiovasculares, el aumento ¿cómo se llama?, de la obesidad, de colesterol, en fin, y desde luego todos los excesos han tenido consecuencias negativas. Y hoy por hoy se plantea como una cuestión bioética, ¿qué debemos comer? Otra vez les recomiendo un libro de mi colega Jorge Rickman, que se llama, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar, pero algo así como Comerse el Mundo, ¿no? Y tiene que ver con plantearnos el problema bioético de que elegir qué comer hoy por hoy, pues no es una cuestión de simple libertad económica en el mercado, de ir al súper y a ver qué te gusta y además para qué te alcanza, porque la carne buena se ha vuelto carísima, sino es una cuestión ética porque tiene que ver con la sustentabilidad de los recursos y del uso adecuado o no de los recursos de la tierra, porque claramente sabemos que la producción cárnica es, digamos, en términos de biomasa, pues bastante improductiva, bastante ineficiente, y que se gasta muchísimo en recursos de agua, granos, extensión de tierra, trabajo humano, transporte, etcétera, en generar un alimento que no puede alimentar a todo el mundo, ¿no? Por más que quisiéramos. Es más, todos los chinos podrían comer carne hoy en día, ¿no? Y que no es una forma eficiente de alimentación humana. Entonces, tenemos un grave problema de cómo resolver la alimentación adecuada, que además sea equilibrada y además sea apetecible. Y ahí volvemos a otra cuestión, ¿por qué? Algunos han preguntado, ¿por qué ese gusto por la sangre y la carne de otros animales, ¿no? ¿Qué está grabado en la memoria de la especie que a mucha gente le sigue gustando eso, ¿no? Que a lo mejor se puede reproducir en forma artificial, reproduciendo los compuestos con saborizantes artificiales. Un experimento que se ha venido desarrollando y cada vez mejorando es el de producir carne sintética, que es producir el tejido cultivándolo uno a uno, sin animal y sin tener que matar y sin tener que desangrar animales, ¿no? Y esto eliminaría varios de los problemas ecológicos y además bioéticos, como el de matar animales para comer, porque bueno, que el hecho de que en la naturaleza, la gran mayoría de los animales carnívoros tengan que matar para comer, no significa que nosotros tengamos que seguirlo haciendo, ¿no? Y si lo pudiéramos hacer técnicamente, a lo mejor sería una buena utilización de biotecnologías, pero que todavía no está muy desarrollado y no se puede estandarizar. De tal manera, como un experimento de la primera hamburguesa sintética, de carne sintética, que producir 250 gramos de carne costó algo así como $500,000 pues nadie lo puede pagar, ¿no? Y Zuckerberg con sus millones podría darse el lujo de esa excentricidad. Pero se cree que puede hacer una biotecnología adecuada. Algunos piensan que tiene riesgos inherentes que no están bien investigados. Por ejemplo, el de desarrollar un crecimiento celular descontrolado que pueda transmitirse por algún mecanismo, no sé exactamente cómo, a quien lo consuma. Y entonces, bueno,
se cuestiona hoy en día que el tema de la dieta se vuelve una cuestión bioética y una cuestión social. Elegir qué comer ya no es nada más un asunto de gustos, de preferencias, sino una cuestión que tiene efectos a futuro y que solemos no ver esos efectos a futuro. Por cierto, parte de nuestra tendencia biológica es que somos muy malos para anticipar el futuro, por eso nos encanta adivinar y nos encantan los juegos de azar y todo eso, porque nunca podemos. Y los humanos siempre tenemos graves problemas para planear, y más en países como el nuestro, que no sé por qué, no se nos da eso de planear. Y lo cierto es que muchos de los efectos ambientales son a largo plazo, no los vemos, no los sentimos, y por tanto lo que no vemos y sentimos, pues no nos importa. Esa es una condición también natural, ¿no? Tenemos mucho más sensibilidad moral para los efectos inmediatos. Si vemos que una persona se duele o se lamenta o se muere de hambre, actuamos, pero si no la vemos, si no la sentimos o si está en el futuro, no nos importa, ¿no? Pues como es el corazón, ojos que no ven, corazón que no siente. Esas son las limitaciones cognitivas de nuestra especie, naturales, porque nunca vivimos en ambientes tan sofisticados y con una capacidad técnica tan amplia. Hoy por hoy esa capacidad técnica se extralimitó y los efectos pues no los vemos, no los sentimos, y tenemos que hacer un esfuerzo de mediación intelectual para reconocer el efecto a futuro, ¿no? Que es como hacernos cargo hoy, o que nos importe la vida de seres humanos que ni siquiera existen todavía. Ya no digamos los que existen ahora, que los podemos ver en la internet, ¿no? Y en videos y todo eso, pues en realidad no están allí presentes como para afectar nuestras vidas directamente, aunque a veces sí. Eso puede haber sido un efecto curioso de las redes sociales, que ahora podemos ver, como tú decías, por todos estos videos que ha habido sobre las granjas en el mundo y la forma en que la gente se ha metido a mostrar y a denunciar lo que nadie quiere ver y lo que siempre nos han ocultado, ¿no? Que es como la parte oscura de la alimentación. Es como la cocina de los restaurantes, nadie quiere meterse allí porque pues, no quieres ver cómo preparan lo que te vas a comer, ¿no? Y les recomiendo que nunca entren en una cocina de un restaurante porque se van a llevar unas sorpresas terribles, ¿no? Entonces, esto de visibilizar y no visibilizar tiene también mucho efecto en ética, y tenemos que contar con estas limitaciones afectivas, cognitivas que tenemos, pero pueden solucionarse mediante la mediación intelectual de una discusión y una deliberación, aportando datos duros de la investigación. Por ello, se ha vuelto una cuestión bioética, en efecto, cómo nos vamos a alimentar en el futuro, pero ya inminente, ya próximo, y cómo deberíamos ya tomar en consideración algunas medidas y algunos cambios radicales, en efecto, en las políticas mundiales que obligaran a una transformación de la forma en que los seres humanos nos alimentamos hoy en día. Como ven, estamos todavía muy lejos de ello, y a lo mejor no tanto, porque si no podemos todavía preservar los espacios naturales, menos nos vamos a convencer de la necesidad de cambiar las formas de producción alimenticia. Y sin embargo, está muy claro que ya es una necesidad impostergable. Bueno, sí, profesor, aquí. Mucho gusto, muy bonita su conferencia. Lo que yo quiero comentar es acerca del Tren Maya y de los problemas que aparentemente va a provocar. En enero hubo una consulta, ¿no? Nos preguntaron si estábamos de acuerdo o no, pero de repente yo sinceramente siento que ciertas preguntas van más allá del sí y no. Por ejemplo, en este caso, ¿no? El Tren Maya, bueno, va a comunicar muchos grupos, ¿no? Muchos municipios, va a ser muy largo. En ese sentido de la comunicación, bueno, pues qué bonito, qué interesante, qué necesario. Sin embargo, hay muchos grupos que insisten en que es casi un ecocidio, van a talar muchísimos árboles y por ende también especies animales van a ser afectadas. Y entonces, ¿cuál es el papel de un bioeticista, ¿no? En este sentido de que son los límites, hasta qué límites vamos a dejar a permitir que estos proyectos se generen, o de qué manera incidir en estas decisiones para que los diseños de estos interesantes proyectos de comunicación no alteren tanto la ecología. Bueno, tiene un típico dilema de nuestro tiempo, y reaparece lo que decía nuestro colega profesor, esta diferencia entre preservación y conservación. Entonces, es necesario conservar ambientes naturales protegidos
y prácticamente que no sean alterados por nuestra especie. Esto ya es una necesidad para dejar espacio a que las especies naturales recuperen sus territorios y recuperen sus equilibrios hasta donde se pueda. Incluso podemos ir todavía más allá, y hay colegas como Oscar Horta que plantea la necesidad humana de intervenir para salvar especies en estado natural, incluso que deberíamos utilizar nuestras técnicas para cuidar y proteger especies que están en peligro de extinción, aún en ambientes naturales en donde aparentemente no hemos alterado tanto. Entonces, esta es una necesidad. Yo creo que las selvas son objetos de protección ambiental. Eso está en las leyes mexicanas, por cierto, ¿no? La selva, como todos sabemos, tiene enormes recursos, son verdaderos santuarios de biodiversidad, de plantas, de animales, y convendría, no solamente por intereses humanos, sino por intereses de toda la comunidad biótica de la Tierra, que se preservaran lo más posible, o que al menos no fueran alterados por una acción técnica humana, ¿no? Sin embargo, pues resulta que tenemos otros intereses de supervivencia y desarrollo social y económico. Y ahí se plantea bien hasta dónde podemos utilizar la naturaleza y modificarla en beneficio propio o por las necesidades humanas. Está claro que la necesidad, por ejemplo, de alimentación o de obtener agua y materiales para la supervivencia humana llevó a los seres humanos a intentar modificaciones en la naturaleza desde los tiempos más inmemoriales, pero que las técnicas hasta el bien entrado en el siglo XIX y XX nunca lograron, digamos, una destrucción ecológica tan grave como la que ahora se puede lograr fácilmente talando árboles, ¿no? Nunca hubo maquinaria pesada hasta esta época en que utilizamos la energía fósil para construir máquinas potentísimas y herramientas que multiplican por miles la fuerza humana y que pueden, pues, literalmente desaparecer un paraje natural, pues ya no digamos en años, en meses, ¿no? Eso es lo que ha pasado en las Amazonas, lo que ha pasado en muchas zonas de cultivo que se han ido talando zonas de bosques y de selvas tropicales, de bosques tropicales y de otros ecosistemas para zonas de cultivo, ¿no? O para construir resorts, ¿no? Que todavía está peor, ¿no? ¿Se acuerdan de la cuestión del manglar en Tajamar, ¿no? En Cancún? Y bueno, estos muestran la ineficacia, a veces la inoperancia, la omisión y a veces la corrupción de la manera en que el Estado opera sus propias leyes en México, ¿no? O sea, un país que tenemos la suerte de tener prácticamente todos los ecosistemas de la Tierra, ¿no? Y de una enorme biodiversidad. México es uno de los países con más biodiversidad, y no hemos sabido proteger adecuadamente ello. Entonces, hay gente que ha planteado, por ejemplo, que ante el argumento de que hay países como el nuestro que aún necesitan desarrollo económico y tal y cual, y que, por ejemplo, el turismo es una industria, literalmente en México, muy mal gestionada, por cierto, ¿no? Que ahora el ecoturismo, aunque no puede ser masivo, no puede generar tantos recursos de rama económica, sí genera otro tipo de experiencias estéticas, interacción y de conciencia ecológica, supuestamente, ¿no? Ya me dirán ustedes si sí o si no, pero que en todo caso el desarrollo económico de un país tendría que ser compensado a nivel internacional. Y hay gente que ha planteado, por ejemplo, que en lugar de que los países como México destruyan sus bosques tropicales o sus parajes naturales, recibieran entonces subsidios o apoyos de fondos internacionales para compensar esa falta de desarrollo, y que llegara a esas comunidades para justamente dedicarse a la preservación, ¿no? y a la conservación tal cual de los ambientes naturales, o sea, convertirse en una especie de guardianes del patrimonio natural. ¿Quién paga eso? Pues debería ser la comunidad internacional. Si hubiera un sistema internacional de distribución de fondos, así como ha habido proyectos internacionales para rescatar monumentos artísticos, arquitectónicos, ¿no? Y bueno, este fondo de la UNESCO del Patrimonio Mundial no tiene fondos, ¿no? Pero obliga a las naciones a preservarlo, por eso México está obligado a preservar la ciudad universitaria. Se supone que en su diseño original, porque es patrimonio de la humanidad, y así se deberían conservar ecosistemas enteros como los bosques tropicales. Y evitar todo tipo de proyectos sería lo más racional y lo más consecuente,
pero si hubiera unos fondos internacionales o nacionales suficientes como para producir desarrollo económico en esas zonas y con esas poblaciones. Como ven, es un dilema tremendo y muchos países, sobre todo en naciones poco desarrolladas y con poca cultura institucional y jurídica de protección ambiental, pues han caído en la trampa por el impulso, digamos, también necesario del desarrollo económico, industrial y de allegar formas de crecimiento económico para las poblaciones que viven allí, deciden este tipo de proyectos, causando una afectación a zonas naturales que sí puede ser grave a lo largo, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, es manejable, no hay problema, bueno, se vuelven a plantar árboles por ahí, no pasa nada, pero sí suscitan muchas dudas y pues nos ubicamos en ese dilema. Y muchas veces caemos en esa trampa, ¿no? Desarrollo tecnológico, económico, industrial, o el hambre, ¿no? O la destrucción de la humanidad, ¿no? Y es una falacia plantearlo así. Hay otras formas de desarrollo económico, social, quizá no tan potentes, no tan rápidas, y sí está claro que no hemos aprendido todavía en países como el nuestro a conservar los ecosistemas más valiosos que tenemos. No quiere decir que hay ecosistemas más valiosos, pues el ecosistema es valioso en sí mismo, ¿no? Pero luego que hay zonas en donde hay menos diversidad, o hay zonas en donde ya de por sí está destruido, o está dañado y que sería imposible recuperarlo, entonces ahí es donde hay que construir, en todo caso, estos sistemas. Y por otro lado, pues la geografía del país pues ha sido un obstáculo. Fíjense que hay un patrón en casi la mayoría de los países pobres la geografía no ha ayudado, ¿no? Y uno de esos problemas ha sido de las redes de comunicación terrestre y incluso aérea, ¿no? En algunos países no se pueden construir aeropuertos porque la orografía es tremenda, ¿no? Pasa en algunas naciones en Sudamérica o en Asia, en el centro de Asia, cerca del Himalaya, por ejemplo, es imposible construir aeropuertos, es demasiado alto, demasiado difícil. Y en México, pues también la geografía nos ha jugado en contra, la naturaleza nos ha jugado en contra en ese sentido, porque nunca hemos podido desarrollar, entre otras razones, un sistema de comunicación terrestre eficiente que permita el transporte de personas y de mercancías y de productos. Y la aviación tampoco se ha desarrollado al máximo, en esa zona sería más conveniente la aviación, aunque también tiene sus problemas ambientales, en efecto. Pues en lugar de construir más aeropuertos, pues entonces se piensa en un tren que comunique toda la península. Por suerte no es una zona tan sísmica, pero pues quién sabe. Y sí tiene una serie de problemas ese proyecto. Vamos a ver qué pasa, pero digamos ahí es un tema de discusión que habría que promover y veamos cómo vamos a enfrentar estos dilemas, ¿no? O sea, muchas veces en la típica mentalidad liberal, económica, neoliberal, por cierto, diría, no, la naturaleza siempre es prescindible, lo que importa es el desarrollo económico, la generación de empleos, ¿no? La producción económica y el bienestar a costa de la naturaleza. Y nunca se ha visto en ese cálculo que la destrucción de la naturaleza cuesta y la pagamos tarde o temprano. Lo estamos pagando ahora por los errores que se cometieron hace 40, 50, 60 años y las generaciones futuras pues van a recibir el precio de estas malas decisiones que tomamos en el presente. Ahora bien, pues tampoco podremos irnos al extremo opuesto de no intentar nada, ¿no? Y de no lograr ninguna forma de desarrollo tecnológico industrial. Ese es el dilema que se plantea hoy en día. Y por lo cual tiene que discutirse a partir de datos mucho más fehacientes, mucho más pues objetivos, que esto sí es responsabilidad de los científicos, ¿no? Darnos más información más precisa y proyecciones. Algunas de esas son proyecciones nada más. No podemos asegurar con certeza a veces lo que va a suceder, ¿no? Y si algunos ecosistemas se recuperan o no se recuperan una vez que han sido afectados por la especie humana. La mayoría de los ecosistemas pueden recuperarse si los humanos desaparecen de ellos. pero solo así. Y tardan bastante tiempo. ¿Saben lo que pasó cerca de Chernobyl, ¿no? Después del accidente nuclear en el 86? Se pensaba que prácticamente las especies de animales desaparecerían. No fue así, algunas empezaron a llegar porque ya no hay humanos.
Y entonces es un nuevo paraíso natural, pero súper contaminado. Y entonces no debería haber animales allí. Entonces el Estado ucraniano, que es el ahora responsable de la zona, no ha podido mantener a raya, que es una zona enorme, entiendo, de kilómetros y kilómetros, y están llegando especies de animales, por ejemplo, alces, osos, lobos, ¿no? Que van a recibir el efecto de la contaminación radiactiva, porque obviamente pues, no hay organismo biológico que lo resista, ¿no? Todavía está en los altos niveles de contaminación radiactiva. Esa zona quedó inutilizada por lo menos por 1000 años. Ese es el efecto de una catástrofe tecnológica militar, ¿no? Hoy por hoy. Y allí pues no ha habido responsabilidad social suficiente como para evitar que esas especies de animales llegaran allí. Yo creo que es un grave problema. Pues te agradecemos muchísimo, Jorge. Les pedimos al doctor Linares con un aplauso, por favor.